Sujeto masculino, 34 años. Sin antecedentes de trauma social relevante. Funcionamiento cognitivo superior. Sensibilidad elevada al entorno verbal y emocional. Capacidad adaptativa normal en entornos individuales. Retirada progresiva del circuito social, acompañada de una percepción estable, no ansiosa, de inutilidad relacional. El sujeto no presenta sintomatología depresiva. Tampoco expresa sufrimiento emocional asociado a la soledad. Refiere una molestia distinta, de otra naturaleza. La saturación constante frente a la interacción humana sin dirección, sin tensión, sin contenido real. El problema no es la ausencia de vínculos. Es el tipo de vínculo que la mayoría exige. Contacto simbólico, expresión automática, presencia corporal obligatoria. Lo social, en este paciente, no se procesa como necesidad ni como estímulo. Se procesa como ruido. Durante observación prolongada, el sujeto mostró signos de fatiga aguda tras encuentros sociales breves, caída de atención, microdisociación, retracción verbal. Al ser consultado verbalizó con claridad: no me pasa nada. Solo no quiero seguir fingiendo que esto me interesa. Esta reacción no responde a hostilidad ni patología. Es una respuesta estructural de su sistema cognitivo frente a estímulos que no activan su percepción de realidad. Diagnóstico provisional. Incompatibilidad funcional con la vida social moderna, debido a hiperprocesamiento, pensamiento crítico sostenido y bajo umbral de tolerancia a la simulación relacional. Schopenhauer lo formuló sin necesidad de manual clínico. Cuanto más inteligente es una persona, más sufre entre los demás. Este informe no pretende justificar la evasión, sino diseccionar la estructura de esa ruptura. No es un síntoma. Es un fallo de compatibilidad entre la conciencia profunda y la vida superficial. Durante una interacción social de baja demanda emocional, el sujeto aparenta normalidad. Sonríe en los momentos esperados, mantiene contacto visual funcional, responde a preguntas básicas con frases cortas y evita generar fricción. Sin embargo, en las evaluaciones posteriores, refiere un patrón recurrente: fatiga mental intensa, necesidad urgente de aislamiento sensorial e incluso una sensación de congestión cognitiva similar a la de un entorno ruidoso y tóxico. No hay pánico, no hay miedo, no hay trauma emergente, hay saturación. La estructura mental del individuo está orientada a detectar disonancias, analizar estructuras internas del discurso y buscar señales de autenticidad. Al no encontrarlas, se activa un desgaste progresivo, no emocional, sino energético. El contacto con lo social, especialmente en situaciones grupales donde el contenido verbal carece de profundidad, funciona como un entorno de contaminación constante. No se trata de introversión ni de hipersensibilidad emocional. Es una arquitectura cognitiva que opera con filtros distintos. Mientras los demás se adaptan al ritmo de la conversación, este sujeto procesa la intención detrás de cada palabra, la incongruencia entre gesto y contenido, el subtexto emocional que se oculta bajo frases automáticas. Ese nivel de análisis continuo no se detiene porque no puede desactivarlo. No es una elección, es una configuración basal. Al permanecer en contextos sociales prolongados, su sistema no colapsa con angustia, sino con agotamiento estructural. Reporta una sensación de ruido interno que no cesa hasta varias horas después del contacto. En palabras del paciente, es como si cada persona me dejara partículas mentales pegadas y tengo que limpiarlas en silencio. Durante entrevistas extensas, el sujeto describe la vida social moderna como un espacio de actuación constante. Sabe cuándo debe hablar, sabe cómo modular su tono para no incomodar, sabe qué gestos producen cercanía y cuáles generan rechazo. Pero todo ese conocimiento le resulta inútil porque no desea aplicarlo. Lo que los demás hacen de forma instintiva, él lo realiza con cálculo y con cansancio. No es rechazo hacia la gente,
Es rechazo hacia el precio de sostener la máscara. El término saturación cognitiva no aparece como diagnóstico clínico estándar. Sin embargo, en este caso se utiliza para describir el fenómeno de sobrecarga perceptiva derivada de la exposición prolongada a estímulos sociales que el sujeto considera irrelevantes o falsificados. El sistema cognitivo responde a esa exposición con desconexión progresiva. Pierde interés, se apaga emocionalmente, reduce el lenguaje verbal al mínimo necesario y comienza a registrar el entorno como una amenaza blanda. No hay ataque directo, pero sí un desgaste estructural que, si se repite con frecuencia, lo lleva a evitar de forma sistemática cualquier situación que implique socializar por compromiso. Esta evitación no nace del miedo ni del conflicto, nace de la lucidez. El sujeto ha comprendido que su estructura mental no es compatible con el ecosistema afectivo que lo rodea y, por tanto, se retira no como síntoma, sino como solución. Al ser consultado sobre si extraña las reuniones, responde sin ambigüedad: echo de menos sentirme conectado, pero nunca me sentí conectado estando ahí. Lo que podría confundirse con aislamiento patológico es, en este caso, una elección racional basada en la experiencia acumulada del colapso perceptivo posterior. Su mente no se niega a la gente, se niega al desgaste innecesario de estar donde no puede pensar con claridad. Schopenhauer, en sus escritos, planteó que el ser humano lúcido busca el aislamiento no porque deteste a los demás, sino porque su umbral de tolerancia a la tontería es más bajo. No fue una crítica hacia las personas, fue una reflexión sobre la naturaleza de la existencia. Cuanto más profundo es el pensamiento, más frágil se vuelve ante el bombardeo de lo trivial. En este caso, la exposición constante a lo superficial no genera trauma, genera saturación. Y en esa saturación, la única salida es el silencio. El sujeto no busca desaparecer, solo quiere volver a operar desde un entorno donde no tenga que sacrificar su claridad mental para ser aceptado. La mayoría de las personas utiliza el lenguaje como lubricante social, no para comunicar, sino para suavizar fricciones, ocupar espacios vacíos, llenar silencios que le resultan insoportables. El sujeto, en este caso, no comparte esa función simbólica. Para él, el lenguaje solo tiene valor si transporta algo real. En sesiones prolongadas, describe el habla cotidiana como un paisaje sonoro sin profundidad. No hay conflicto, no hay tensión, no hay dirección. Solo una secuencia de palabras utilizadas por reflejo. Frases de relleno, opiniones recicladas, reacciones prestadas. El sujeto no responde con fastidio ni con superioridad. Responde con parálisis. Mientras el entorno intercambia ideas como si fueran fichas de juego, él permanece en silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque no encuentra una grieta por donde ingresar algo que no suene ajeno. Durante ejercicios de interacción simulada, el sujeto demuestra dominio total de los códigos sociales. Puede iniciar una conversación trivial, mantenerla, incluso resultar carismático, pero inmediatamente después muestra signos de fatiga. Aumenta su frecuencia cardíaca, disminuye el contacto visual y verbaliza una sensación precisa: no me escuché en ningún momento. Eso lo resume todo. No está presente en la conversación, está representando una función. El lenguaje, cuando no es auténtico, actúa sobre él como una forma de violencia sutil. La mayoría de las personas se sienten cómodas intercambiando frases que no piensan. El sujeto no puede. Tiene una resistencia interna hacia el uso del lenguaje sin intención. No puede decir qué rico clima si no siente nada respecto al clima. No puede reír por cortesía si no hay nada que le cause gracia. Esta rigidez no es social, es estructural. Su sistema nervioso está afinado para registrar la disonancia entre lo que se dice y lo que se siente. Cuando alguien habla por protocolo, lo detecta.
Cuando alguien opina por reflejo, lo nota. Cuando alguien llena el aire con palabras para no quedarse solo, lo intuye. Eso convierte cada interacción cotidiana en una lectura de microfalsedades. Y eso lo agota, no porque sea mejor que los demás, sino porque su capacidad de tolerar la representación simbólica vacía está por debajo del promedio. En observaciones encubiertas, se comprobó que su lenguaje se activa únicamente cuando la conversación roza la incomodidad, cuando hay una verdad que se está evitando, cuando hay un conflicto implícito que puede sacarse a la superficie. Ahí aparece, ahí habla, y cuando habla, lo hace sin rodeos. Pero esos momentos son escasos. Lo común, en cambio, es que el lenguaje opere como distracción colectiva. Para este sujeto, esa distracción es ruido, literalmente. Un ruido conceptual que altera su enfoque, contamina su pensamiento y le exige fingir que algo vacío tiene valor solo para no incomodar a otros. En palabras textuales, no me molesta lo que dicen, me molesta que no se pregunten por qué lo dicen. Este patrón se repite incluso en interacciones afectivas. Las declaraciones emocionales prefabricadas, los cumplidos sin peso, las palabras de consuelo automáticas, todo eso tiene en él el efecto contrario al deseado. En lugar de acercarlo, lo expulsan. No porque no necesite conexión, sino porque no puede confiar en un puente hecho con palabras huecas. Schopenhauer identificó este fenómeno en su época, sin lenguaje técnico, pero con la misma precisión. Las personas más lúcidas tienden al silencio no por timidez, sino por saturación del discurso ajeno. Su única defensa es retraerse, guardar sus palabras como una forma de higiene mental y dejar que el lenguaje vuelva a ser lo que alguna vez fue, una herramienta para decir lo que nadie quiere oír. Lo social, para este tipo de mente, no se vuelve insoportable por la gente, sino por la forma en que esa gente se comunica, o, más exactamente, por cómo evita comunicarse realmente mientras finge hacerlo sin parar. No es un problema de vocabulario, es un problema de ausencia, de estar rodeado de sonido que no significa nada. Y cuando el silencio se vuelve más honesto que cualquier palabra dicha en grupo, la única salida coherente es callar, oírse. Los vínculos afectivos funcionan, en la mayoría de los casos, como acuerdos tácitos. Nos decimos lo que queremos oír, nos ocultamos lo que puede fracturar y validamos constantemente aquello que el otro ya sabe. El sujeto en estudio no puede sostener ese pacto, no porque no quiera, sino porque su inteligencia opera como una lupa que amplifica lo que otros ignoran por conveniencia. La lucidez, en su estructura, no le ofrece cercanía, le ofrece distancia. Mientras la mayoría interpreta gestos emocionales como señales de amor, él los traduce en patrones. Mientras otros disfrutan del apego, él detecta las dinámicas subterráneas de dependencia, manipulación o autoengaño. Eso no lo convierte en frío, lo convierte en alguien que ve lo que los demás prefieren no ver. No hay bloqueo emocional, hay exceso de lectura. Cuando alguien se le acerca con afecto, no puede simplemente recibirlo. Analiza el tono, la cadencia, el momento en que llega. Evalúa si ese afecto es espontáneo o es reacción, si es libre o condicionado, si es real o si cumple una función. Y mientras analiza, el momento ya pasó. La inteligencia, en este tipo de sujeto, no potencia el lazo, lo interrumpe. Es como un sistema de defensa mal calibrado. Detecta amenazas donde quizás no las hay, pero nunca se equivoca cuando realmente están presentes. Durante sesiones prolongadas, se detecta un patrón claro. Desconfía de los gestos emocionales automáticos. No tolera las frases tipo «estoy aquí para ti», cuando no vienen acompañadas de acciones congruentes. No responde bien a las demostraciones afectivas intensas si no hay coherencia previa. Es decir, no acepta el amor si no lo puede mapear mentalmente. Eso lo vuelve difícil de querer.
no porque sea inaccesible, sino porque obliga al otro a abandonar el repertorio emocional prefabricado. Y no todos pueden hacerlo. En términos clínicos, no hay alexitimia, ni distorsión afectiva grave. Lo que hay es un conflicto entre el nivel de procesamiento racional del sujeto y la estructura emocional estándar de su entorno. No encuentra en los otros la claridad con la que él procesa sus emociones. No porque los demás sientan menos, sino porque lo hacen sin pensar. Y él no puede desligar emoción de pensamiento. Necesita saber por qué siente lo que siente. Necesita que el otro también lo sepa. Cuando eso no ocurre, que es casi siempre, aparece el cierre. No se enoja, no ataca, se desconecta y lo hace sin dramatismo. El vínculo muere como muere un sistema mal configurado, sin explosión, solo con silencio. Durante observaciones clínicas, sus relaciones interpersonales muestran una duración breve pero intensa. A menudo es descrito por otros como profundo pero agotador. El patrón es constante. Inicia la conexión con fuerza, cuestiona todo, exige claridad, incomoda sin querer y finalmente se retira. No porque no le importe, sino porque no puede mantener un lazo que opera sobre estructuras emocionales que no respeta. Schopenhauer escribió que el ser humano lúcido no es amado por los demás, sino soportado con reservas. Es demasiado consciente para ser cómodo, demasiado exigente para encajar. No porque pretenda serlo, sino porque su mente no le permite aceptar el afecto sin pasar antes por el filtro de la lógica, la coherencia y la verdad. Este tipo de inteligencia, lejos de acercarlo a los otros, crea una fractura invisible. Mientras todos buscan sentirse mejor, él busca entender por qué. Mientras todos celebran el vínculo, él cuestiona su origen. Mientras todos se abrazan, él piensa si ese abrazo nace del amor, del miedo o de la costumbre. Eso no lo hace menos humano. Lo hace más consciente. Y en un entorno emocional construido sobre la repetición de gestos aprendidos, la conciencia excesiva no genera conexión, genera disonancia. Y esa disonancia, si no es comprendida por el otro, lo convierte en una anomalía afectiva. No es que no quiera querer, es que no sabe cómo hacerlo sin traicionarse en el intento. La ausencia no siempre es un grito silencioso, ni una forma de venganza emocional. En algunos casos, es simplemente el resultado de un cálculo racional. El sujeto no desaparece por fragilidad. Se aparta porque entiende que seguir expuesto implica deterioro. El sistema clínico tiende a leer el aislamiento como un síntoma. Depresión, fobia, evasión, trauma no resuelto. Pero en este caso, los indicadores no encajan. El sujeto no evita al otro por miedo, sino por saturación sostenida. No busca protección, busca funcionalidad. Al analizar su historial de comportamiento, se observa una secuencia coherente. Periodos de exposición social seguidos de colapsos cognitivos, necesidad de reclusión y posteriormente un regreso más selectivo. No hay impulsividad, no hay crisis emocional visible. Todo responde a una lógica de preservación energética. El retiro, para este individuo, no es un castigo ni un síntoma de derrota, es una restauración. Es el único entorno donde puede pensar sin ruido, hablar consigo mismo sin interrupciones simbólicas y existir sin negociar cada palabra. Lo social, en su experiencia acumulada, ya no representa un entorno seguro ni necesario. Representa una exigencia constante de simulación, presencia sin intención, participación sin propósito, cercanía sin verdad. Ese desgaste lo ha llevado a establecer un criterio interno. Cada interacción social debe justificar su costo mental. Si no hay posibilidad de intercambio real, si no hay tensión que alimente el pensamiento, si no hay conflicto que valga la atención, elige el silencio. Y si el silencio no es viable en compañía, entonces elige la soledad. Durante entrevistas clínicas,
El sujeto verbaliza la idea de que su retirada no es una reacción emocional, sino una forma de inteligencia aplicada. En sus palabras, no me estoy escondiendo, estoy saliendo del juego. No hay culpa, no hay nostalgia, solo una claridad. Permanecer exige actuar, y actuar en exceso destruye la identidad. La mayoría busca pertenecer como respuesta al miedo. Este tipo de mente, cuando logra cruzar ese umbral, deja de necesitar pertenencia como validación. No porque se cree autosuficiente, sino porque entiende que la pertenencia masiva exige una forma de amputación. Hay que recortar partes de uno mismo para encajar en la forma esperada. El retiro, entonces, aparece como un acto de conservación ontológica. No es aislamiento depresivo, es autodefinición. El entorno interpreta su distancia como frialdad, lo diagnostica desde la norma. Le falta calor humano, tiene problemas para confiar, debe trabajar en su apertura. Pero ninguna de esas frases se sostiene cuando se observa el patrón completo. El sujeto no se cierra, se protege. La decisión de aislarse no surge del fracaso relacional, sino de la observación acumulada de que los vínculos disponibles no cumplen con el mínimo estructural que su mente exige. No necesita afecto constante, necesita realidad constante. Y en la carencia de esa realidad, todo gesto de compañía le parece ruido, toda conversación, un trámite, y todo acercamiento, una petición de que vuelva a actuar. Schopenhauer no hablaba de soledad como castigo, sino como condición estructural del individuo que piensa, no porque odie a los demás, sino porque su mente ya no puede regresar al nivel de ilusión necesario para convivir con ellos sin fracturarse. Pensar demasiado no es un privilegio. En ciertos entornos es un error de diseño. Lo que en teoría debería elevar al sujeto, su nivel de conciencia, su capacidad de análisis, su percepción extendida, en la práctica lo vuelve inoperante. No porque funcione mal, sino porque funciona en un sistema que no fue creado para tolerarlo. El sujeto no tiene fallas internas, no presenta alteraciones clínicas mayores, no sufre de bloqueos afectivos ni de carencias significativas de interacción social. Lo que tiene es una mente que no se acomoda, una forma de pensamiento que se vuelve disonante apenas es expuesta a las exigencias básicas del ecosistema social. La raíz del conflicto no es emocional. El entorno valora la velocidad, la reacción, la comodidad superficial, la adhesión sin crítica. El sujeto opera desde la pausa, la observación, el análisis sostenido y la negación a fingir. Esa brecha no puede cerrarse con técnicas de adaptación. Lo que ocurre no es depresión, ni retraimiento neurótico, ni trastorno de personalidad. Lo que ocurre es que la lucidez, en este caso, no encaja. Está demasiado despierta para sostener la máscara, demasiado consciente para comprar el guión social, demasiado exigente para operar en piloto automático. La disfunción no está en su interior, está en la incompatibilidad con un sistema que premia la repetición, la conformidad emocional y la narrativa del optimismo sin cuestionamientos. El sujeto no necesita ayuda para integrarse, necesita espacio para existir sin traicionarse. Y ese espacio no está disponible en la mayoría de escenarios sociales actuales. En consultas directas, no pide herramientas para mejorar su vida social, pide comprensión sobre por qué no puede soportarla sin alterarse internamente. Y la respuesta, al observar todos los patrones expuestos, no está en su infancia, ni en una experiencia traumática, ni en una condición psiquiátrica encubierta. Está en el tipo de mente que habita, una mente que no puede aceptar contacto simbólico sin verdad, una mente que no puede digerir afecto prefabricado, una mente que registra como amenaza cualquier exigencia de participación que implique falsedad. Lo que para otros es rutina, para él es una exposición constante al sinsentido. Y no porque tenga un problema de percepción, sino porque su percepción es demasiado precisa para disimular.
Al final de todo el proceso se emite un diagnóstico clínico que no encaja en ningún manual oficial. Lucidez disfuncional por incompatibilidad sistémica. No hay tratamiento, no hay cura. Lo único que puede hacerse es aceptar la estructura tal como es y permitir que opere en los márgenes, no para que se aísle por defecto, sino para que tenga la libertad de retirarse sin ser patologizado. Schopenhauer lo anticipó sin neurociencia ni lenguaje técnico. Lo dijo de manera brutal, pero exacta. Cuanto más aguda es la conciencia, más hostil se vuelve el entorno. No porque el entorno ataque, sino porque lo que ofrece no alcanza. Para este tipo de mente, no hay inclusión posible si no se le permite existir sin máscara. Y como esa posibilidad es cada vez más escasa, el retiro deja de ser una anomalía. Se convierte en la única respuesta coherente ante la disonancia constante. No es que el mundo le quede grande, es que le queda irremediablemente chico. El precio de ver demasiado claro es no poder volver a mirar como antes. Lo social no desaparece, simplemente deja de ser necesario. La mente que ha cruzado cierto umbral de lucidez ya no busca encajar, ni ser entendida. Solo exige una cosa: no ser interrumpida por lo que otros llaman normalidad.